Scania del Perú califica como un sujeto obligado de acuerdo con lo establecido por la normativa peruana sobre prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. En ese sentido, hay ciertas obligaciones a nuestro cargo, así como cuidados y requisitos que debemos de seguir. Hoy repasaremos los principales conceptos vinculados a la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Contamos con tu compromiso y atención en esta capacitación. Para dar inicio a esta capacitación, procederemos a repasar los puntos que tocaremos. Normativa vigente sobre la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Delitos. Normativa interna. Riesgos a los que se encuentra expuesto el sujeto obligado. Tipología. Señales de alerta para detectar operaciones inusuales y sospechosas. Procedimiento de comunicación de operaciones inusuales. Listas que contribuyen a la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Congelamiento de fondos o activos y responsabilidades respecto a la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. ¿Por qué tenemos un sistema de prevención de lavados de activos y financiamiento del terrorismo? Porque de acuerdo a la resolución de la SBS número 789-2018 y la resolución número 02351-2023, calificamos como un sujeto obligado al ser una empresa que se dedica a la compra y venta de vehículos. ¿Qué es el lavado de activos? Este proceso consta de 3 etapas. Primero, colocación. El criminal introduce los fondos ilegales al sistema formal. Segunda etapa, estratificación. El lavador de activos realiza operaciones con los fondos, cuyo objetivo es enmascarar el origen de los fondos y dar anonimidad. Finalmente, tenemos la integración o reingreso, en la cual los fondos se reinsertan de origen ilícito en la economía y los fondos aparecen como legítimos y pueden ser reutilizados para la compra de bienes muebles, inmuebles de lujo u otro tipo de inversiones en negocios. El lavado de activos es el conjunto de actividades realizadas con el fin de ocultar o disfrazar el origen ilegal del dinero y recursos generados de actividades ilícitas, introduciéndolos en el mercado formal para darle apariencia de legalidad. Es un proceso para convertir, custodiar, ocultar o transferir dinero, bienes, efectos o ganancias de origen ilícito. Es un delito tipificado en el decreto número 1106. Financiamiento del terrorismo. Acto de proporcionar a terroristas u organizaciones terroristas cualquier tipo de apoyo como dinero, armas, medicinas, alimentos, vestimentas u otros. Estas contribuciones pueden tener un origen lícito, producto de donaciones voluntarias de países o personas simpatizantes, o provenir de actividades ilícitas como extorsiones, secuestros o cobro de cupos. Es un delito tipificado en el Decreto Ley número 25475. Consta de 3 etapas. La primera, recaudación. Es la búsqueda de fuentes de financiación legítimas e ilegítimas. Segunda etapa, disposición. Se realizan movimientos de fondos para tenerlos a disposición de los grupos terroristas y ocultar su utilización final esperada. Finalmente, la utilización. Se utilizan los fondos para las necesidades financieras, logísticas y operativas de la organización terrorista. Normativa interna. Tenemos las Scania Group Policy, el Código de Conducta, el Reglamento Interno, Manual de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, la Política de Gestión de Riesgos y la Matriz de Riesgos. Tenemos 3 etapas dentro de la normativa interna. La primera, identificar. Es el proceso de debida diligencia por los que pasan nuestros clientes, proveedores y trabajadores. Como segunda etapa, la de verificar. Mediante el uso de herramientas, requerimientos de mayores informaciones, la revisión de listas y búsquedas en plataformas. Y finalmente, monitoreamos, damos seguimiento al cliente, sus actividades, visitas periódicas, actualizaciones de onboarding, entre otros, acorde al negocio. Dentro de los riesgos LAF tenemos pagos en efectivo, complejidad en identificar al beneficiario final, corrupción, zonas geográficas más expuestas al financiamiento del terrorismo, transferencia de bienes muebles, informalidad en provincias y Lima, uso final de los bienes. ¿Cuáles son las señales de alerta? Durante la etapa de identificación del cliente y del beneficiario final.
Señales de alerta durante la etapa de identificación del cliente y del beneficiario final. El cliente se niega a proporcionar la información solicitada. El cliente desempeña un cargo público o de confianza. El cliente está relacionado a otra persona, sea natural o jurídica, que es investigada por actos ilícitos. No se puede identificar al beneficiario final. El cliente realiza operaciones a favor de terceros. El cliente no justifica el origen de los fondos. El cliente presenta una inusual despreocupación respecto de los riesgos que asume o los costos que implican este tipo de operaciones. El cliente realiza más de 3 depósitos y posteriormente desestima la operación o solicita la devolución de sus abonos. Señales de alerta durante la etapa de verificación de la información. El cliente está siendo investigado, procesado, condenado por el delito de lavado de activos, delitos precedentes, el delito de financiamiento del terrorismo y sus delitos conexos. El cliente realiza operaciones complejas, es decir, sin sustento, utilizando pasos adicionales sin sentido o estructuras financieras innecesarias. El cliente solicita un servicio y posteriormente transfiere sus derechos y obligaciones a favor de un tercero no relacionado. El cliente realiza transacciones que no se ajustan a las prácticas del mercado. Realiza pagos anticipados de deuda, sean totales o parciales. El cliente insiste en encontrarse con el personal de Scania en un lugar distinto a la oficina, agencia o local para realizar una actividad comercial o financiera. La información brindada por el cliente bajo declaración jurada no puede ser verificada ni confirmada. Señales de alerta durante la etapa de monitoreo del cliente. El cliente se niega a actualizar la información solicitada. Presenta identificaciones inconsistentes, inusuales o de dudosa procedencia. El cliente se convierte en PEP o ingresa a la carrera administrativa, desempeñando cargos públicos o de confianza. El cliente transfiere sus derechos y obligaciones, deudas y responsabilidades crediticias con Scania a terceros. El cliente realiza múltiples depósitos con espacios de tiempo muy cortos y no se preocupa por la trazabilidad de los ingresos en cuentas de Scania. Que se tome conocimiento por los medios de difusión pública u otros, según sea el caso, que un cliente está siendo investigado o procesado por el delito de lavado de activos, delitos precedentes, el delito de financiamiento del terrorismo y sus delitos conexos, o delitos de corrupción de funcionarios, corrupción privada o cualquier delito contra la administración pública. Ejemplos de señales de alerta. El cliente realiza transacciones que no se ajustan a las prácticas del mercado. Ejemplo, mantengo operaciones offshore, inconsistencias con retenciones de impuestos y o detracciones. Que realice pagos anticipados de deuda, sean totales o parciales, sin ninguna razón que los justifique. Que insista en encontrarse con personal de Scania en un lugar distinto al de la oficina. Que solicite cambio del beneficiario de seguro o endoso de la póliza. Que no se logre la constitución de las garantías por factores de riesgo y el cliente notifica siniestros recurrentes. Dentro del marco de las operaciones sospechosas, iniciemos con las operaciones inusuales. Son operaciones realizadas o que se hayan intentado realizar cuya cuantía, características y periodicidad no guardan relación con la actividad económica del cliente, salen de los parámetros de la normalidad vigentes en el mercado o no tienen un fundamento legal evidente. Entrando a las operaciones sospechosas per se, son operaciones realizadas o que se hayan intentado realizar cuya cuantía, características no guardan relación con la actividad económica del cliente o que no cuentan con fundamento económico o que por su número de cantidades transadas o las características particulares de esta puedan conducir razonablemente a sospechar que se está utilizando al sujeto obligado para transferir, manejar, aprovechar o invertir recursos provenientes de actividades delictivas o destinadas a su financiación. ¿Cómo actuar frente a operaciones sospechosas? Primer paso, activación de la señal de alerta. Cuando se activa una señal de alerta, el trabajador tiene la obligación de comunicar el hecho el mismo día al jefe inmediato y o gerente del área vía correo electrónico.
Seguidamente, el jefe inmediato y o gerente del área se encargará de analizar la operación y la remitirá al oficial de cumplimiento dentro de las 24 horas siguientes a su comunicación. Segundo paso, calificación de la operación. El oficial de cumplimiento es quien se encargará de examinar la información y establecer el tipo de operación inusual o sospechosa a fin de determinar la necesidad de reportar a la UIF. Esta evaluación deberá realizarse en un plazo no mayor a 30 días hábiles. Si después de realizar las verificaciones sobre la operación inusual, esta operación no queda justificada, el oficial de cumplimiento evaluará la pertinencia de realizar un reporte de operación sospechosa a la UIF. Finalmente, como tercer paso, tenemos la comunicación. Una vez calificada la operación como sospechosa, el oficial de cumplimiento procede a enviar su comunicación a la UIF, conforme a ley y en un plazo no mayor de 24 horas desde que la operación es calificada como tal. La comunicación de operaciones sospechosas y el reporte de operaciones sospechosas que realice Scania por medio del oficial de cumplimiento tiene carácter confidencial y privado entre Scania y la UIF. Finalmente, el reporte interno de operaciones sospechosas sirve a las autoridades de la UIF para tomar acciones en contra de las personas que lavan activos o que desarrollan actividades ilícitas. Listas LAF, lista OFAC, lista de terroristas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, lista de terroristas de la Unión Europea, listas relacionadas con el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, lista de países y territorios no cooperantes, listado de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Congelamiento de fondos. Es la facultad que tiene la UIF para disponer, con carácter excepcional, el congelamiento de fondos en los casos vinculados a los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, donde exista urgencia de las circunstancias o el peligro en la demora, y siempre que sea necesario por la dimensión y naturaleza de la investigación. En estos casos, se deberá dar cuenta al juez en un plazo de 24 horas de dispuesta la medida, quien en el mismo término podrá convalidar la medida o disponer su inmediata revocación. ¿Cuáles son nuestras responsabilidades dentro de este proceso? El directorio es el órgano responsable de proveer los recursos necesarios para implementar y desarrollar este sistema y de supervisar su adecuado cumplimiento. Asimismo, también es responsable de aprobar el informe anual de oficial de cumplimiento. Oficial de cumplimiento. Es responsable de las funciones asignadas al rol en las leyes aplicables. Es la persona responsable de vigilar la adecuada implementación y funcionamiento del PLAF. Es la persona de contacto entre Scania y el organismo supervisor y un agente en el cual éste se apoya para el ejercicio de la labor de control y supervisión. El oficial de cumplimiento realizará sus labores en forma no exclusiva y se debe mantener la reserva de su identidad de forma estricta para terceros. Asimismo, es responsable de las funciones establecidas en el presente manual. Departamento Comercial de Scania del Perú. Es responsable de las tareas inherentes a la identificación y verificación de clientes conforme se establece en las leyes aplicables y en el presente manual. Tiene bajo su responsabilidad la obligación de informar cualquier operación inusual a través de los canales establecidos en el presente manual. Departamento de People and Culture. Es responsable de asistir en el proceso de capacitaciones y régimen sancionatorio establecido en las leyes aplicables y en el presente manual. Auditoría interna. Es responsable de evaluar que la documentación, los procesos y demás mecanismos y actividades establecidos por Scania del Perú y Scania Services para la prevención del lavado de dinero sean adecuados y cumplan con los requerimientos de las leyes aplicables. Trabajadores. Todos nosotros, en Scania, debemos de cumplir con las disposiciones establecidas en el Manual de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y el Código de Conducta bajo la supervisión de la UIF. Asimismo, debemos comunicar oportunamente sobre cualquier señal de alerta que detecten y determinar las operaciones de Scania.
La comunicación se debe hacer de manera inmediata al oficial de cumplimiento. Gracias por llevar esta capacitación. En caso tengas alguna duda o consulta sobre los temas conversados hoy o cualquier otro asunto referido a temas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, no dudes en contactarte con el área de Legal y Compliance.